Hay un misterio que rodea a Virgo, una energía que despierta en otros una mezcla extraña de fascinación, admiración, temor y envidia. El alma virginiana, nacida bajo la regencia de Mercurio, es una chispa que brilla con una claridad particular en un mundo que muchas veces se pierde en sombras y confusión. Y ese resplandor, por más silencioso que sea, no pasa inadvertido. Hay quienes lo vigilan, quienes siguen cada uno de sus pasos como si en ellos se encontrara la clave de un secreto que nunca lograron poseer. El magnetismo de Virgo no es estridente, no se anuncia con estruendo ni con espectáculos. Es un magnetismo que se construye en lo pequeño, en la precisión, en el detalle, en la coherencia de cada gesto. Esa forma de existir genera intriga en quienes viven de la apariencia y la improvisación. Por eso los ojos se posan sobre Virgo, atentos a su caminar, a su manera de hablar, a su capacidad de ordenar lo que otros consideran un caos sin solución. Así, los vigilantes nacen, los que observan desde la sombra con el propósito de descifrar lo que jamás podrán comprender del todo, porque no es una técnica lo que imitan, es un espíritu. La envidia que despierta Virgo no siempre se muestra con gestos hostiles, a veces se disfraza de admiración, de un respeto que no es del todo sincero, porque detrás hay un deseo insaciable de tener lo que Virgo tiene sin el sacrificio ni la disciplina que este signo abraza de manera natural. Quien vigila a Virgo intenta apropiarse de su temple, de su capacidad de análisis, de su elegancia sobria que nunca necesita exhibirse. Y en esa imitación constante, los demás terminan perdiéndose, porque mientras buscan copiar, Virgo sigue creando, avanzando y refinando lo que ya parecía perfecto. Hay vigilantes que no desean el bien, que se alimentan de la frustración de no poder alcanzar la misma claridad mental ni la misma solidez moral. Esos se convierten en sombras que siguen los pasos del signo de la doncella, esperando que en algún momento tropiece para poder disfrutar de la caída. Pero esa caída nunca llega como esperan, porque Virgo posee una resistencia silenciosa, una armadura invisible tejida con paciencia, lógica y una fuerza interior que no se derrumba ante las trampas. Lo que para otros sería un obstáculo insuperable, Virgo lo transforma en una lección, en una oportunidad de mostrar que no necesita aplausos para seguir su camino. Los que vigilan desde la admiración más pura, en cambio, sienten la necesidad de aprender del ejemplo. Ellos no buscan destruir ni desear mal, sino absorber como una esponja todo lo que Virgo demuestra con hechos. Esos son los que se inspiran en la disciplina, en la serenidad frente al caos, en la capacidad de ver lo que nadie ve. A veces lo copian de manera torpe, como un aprendiz que aún no domina las herramientas, pero incluso en esa imitación hay reconocimiento de la grandeza. La paradoja es que Virgo nunca busca ser observado. Su energía no está orientada a ser protagonista, sino a construir, mejorar, servir, ordenar, elevar. Y quizá esa sea la razón por la cual es tan observado, porque en un mundo donde muchos gritan para ser vistos, Virgo enseña que el verdadero poder está en el silencio, en la obra constante, en la exactitud de lo que se hace con amor y perfección. Eso genera un contraste que hiere a quienes viven de las máscaras, y al mismo tiempo eleva a quienes buscan aprender de la autenticidad. El destino de Virgo es caminar rodeado de ojos, unos que lo admiran y otros que lo acechan. Pero en esa dualidad, la fortaleza del signo se multiplica. Cuanto más lo vigilan, más se da cuenta de que su esencia no puede ser robada ni replicada, porque no es un conjunto de técnicas externas lo que lo define, sino una vibración interna, una conexión con la perfección natural del cosmos que solo se manifiesta en quienes nacieron bajo la pureza de la constelación. En la danza eterna del cielo, Virgo aparece como un guardián de lo sagrado, un arquitecto del detalle que da forma a lo que otros dejan incompleto. Y los que lo vigilan, tanto los que lo aman como los que lo envidian, quedan atrapados en un destino curioso. Mientras Virgo sigue creciendo en silencio, ellos permanecen atados a la mirada constante, condenados a ser testigos de una grandeza que no se puede copiar ni destruir. Así, bajo el resplandor de las estrellas, se revela una verdad inevitable: Virgo siempre será observado, porque encarna una fuerza que no necesita proclamarse. Y cuanto más lo vigilen, más evidente se hace la distancia entre el que vive desde la autenticidad y el que se limita a contemplar desde la sombra. En el fondo del misterio que envuelve a Virgo, los vigilantes no solo se convierten en figuras externas, sino también en espejos de las propias energías cósmicas que este signo despierta en el mundo. No se trata únicamente de individuos que observan por deseo o por envidia, sino de una fuerza colectiva que percibe en Virgo un código oculto que todavía no ha sido descifrado. Hay algo en la naturaleza de este signo que actúa como un faro para los que viven en penumbras, como un mapa para quienes se sienten perdidos en el laberinto de lo superficial.
Ese faro no se apaga porque no nace de la voluntad de impresionar, sino de la conexión pura con la esencia mercurial que otorga a Virgo un dominio natural sobre la lógica, la claridad y la verdad. Los que vigilan lo hacen porque sienten que en Virgo hay una clave que no han alcanzado. El signo no solo proyecta disciplina y orden, sino que encarna un nivel de autenticidad que desarma. Esa autenticidad es lo que despierta inquietud, porque en un mundo donde muchos se disfrazan para sobrevivir, Virgo camina desnudo de artificios, sostenido únicamente por la fuerza de la coherencia interna. Los vigilantes perciben esa transparencia como una amenaza, porque pone en evidencia las grietas de quienes viven de lo falso. Por eso vigilan con celo, esperando encontrar una contradicción, una fisura que jamás hallarán en quien está dispuesto a enfrentar su propio espejo sin miedo. En la profundidad del zodiaco, Virgo representa el poder de lo discreto, la grandeza de lo que no necesita proclamarse. Esa grandeza es lo que enciende la obsesión de los vigilantes. Quienes desean imitarlo lo hacen porque intuyen que hay una vibración en Virgo que transforma lo ordinario en extraordinario, que convierte lo caótico en orden, que rescata la pureza en medio de lo corrompido. Pero lo que no comprenden es que ese don no se aprende imitando movimientos externos, sino que brota de una conexión íntima con la propia esencia, un trabajo interno que Virgo hace con la paciencia de quien pule una piedra hasta convertirla en diamante. Los vigilantes hostiles, aquellos que desean el fracaso del signo, en realidad son prisioneros de su propia envidia. La energía que dedican a observar lo que hace Virgo es energía que pierden en sus propias vidas. Se alimentan de la esperanza de verlo tambalear, pero lo que terminan experimentando es el peso de sus propias limitaciones reflejado en la firmeza del signo que vigilan. Cada intento de copiar o destruir se convierte en una lección involuntaria. Virgo no se quiebra porque su fuerza no depende del reconocimiento externo, sino de una raíz interna que hunde sus bases en la tierra y recibe su alimento del cosmos. En el plano más elevado, los vigilantes admirativos son testigos de una enseñanza silenciosa. En lugar de convertirse en sombras envidiosas, buscan absorber la luz que Virgo proyecta, aunque esa luz los deslumbre. Ellos comprenden que el secreto no está en copiar al signo, sino en comprender la lección que entrega, el poder de la constancia, la precisión como camino hacia la excelencia, la humildad como escudo ante la soberbia, la dedicación como arte. Estos vigilantes, sin saberlo, son guiados hacia un despertar espiritual, porque al observar lo auténtico se ven obligados a cuestionar sus propias máscaras. La paradoja de los que vigilan es que, aunque creen tener a Virgo bajo control, en realidad son ellos quienes quedan atrapados en la órbita de su energía. El signo avanza sin detenerse, sin preocuparse por la mirada ajena, mientras los ojos de otros permanecen fijos en su figura. Así, los vigilantes se convierten en prisioneros de su obsesión, mientras Virgo se convierte en maestro involuntario de quienes, sin proponérselo, aprenden al observarlo. En el lenguaje épico de las estrellas, los vigilantes son parte inevitable del destino de Virgo. Ellos cumplen una función oculta, ser el contraste que resalta aún más la fuerza del signo, ser la prueba que lo obliga a mantenerse firme, ser los ojos que confirman que su brillo es real. Porque solo lo que es auténtico genera tanto movimiento en torno a sí, solo lo que es eterno despierta tanto interés. La vigilancia constante es la marca de aquellos que han alcanzado un nivel de grandeza que no puede ignorarse. El universo se encarga de mostrar que la vigilancia, por muy constante que sea, nunca podrá detener a quien nació para avanzar en silencio con la certeza de que su misión trasciende el juicio y la copia. Virgo, en su andar firme, no se desgasta en demostrar nada a nadie, porque sabe que el tiempo y la obra hablan con más fuerza que cualquier palabra. Y mientras los vigilantes se desgastan en el intento de descifrar o destruir, Virgo se eleva, cumpliendo con la labor cósmica que le fue asignada, ser guardián del orden en medio del caos, sembrador de verdad en medio de lo falso, arquitecto de lo eterno en un mundo que siempre intenta imitar lo pasajero. Quienes vigilan a Virgo no siempre lo hacen con plena conciencia de lo que sienten. A veces creen que su observación es simple curiosidad, cuando en realidad responde a una fuerza mayor, a un magnetismo que los arrastra sin remedio. El alma virginiana, moldeada por Mercurio y afinada por la Tierra, posee una vibración que no se encuentra fácilmente en otros signos. Esa vibración genera un contraste tan fuerte que quienes se cruzan con ella sienten que deben seguir cada movimiento, como si al hacerlo pudieran descifrar el misterio que se oculta en su serenidad. La vigilancia nace porque Virgo encarna lo que muchos desean ser pero no se atreven a trabajar para alcanzar. Lo que no siempre se comprende es que esa observación constante se alimenta de algo más profundo que la envidia o la admiración. En el fondo, los vigilantes perciben que Virgo representa un recordatorio de lo que ellos mismos dejaron de lado.
Es el espejo de la disciplina que no tuvieron, del compromiso que abandonaron, de la claridad mental que se les escapa, de la capacidad de encontrar sentido en medio del desorden que ellos mismos generaron en sus vidas. Y como no logran aceptar esa distancia con serenidad, buscan seguirlo, copiarlo, analizarlo, como si desmenuzar cada detalle del signo pudiera darles lo que no fueron capaces de construir en sí mismos. El hecho de que Virgo sea vigilado también responde a un patrón cósmico. Todo signo que encarna un principio de pureza y perfección se convierte inevitablemente en objeto de escrutinio. La doncella celeste, símbolo de orden, de análisis y de equilibrio, es una figura que provoca movimientos en las almas que no están en paz consigo mismas. La pureza incomoda, porque muestra las impurezas ajenas; el orden duele, porque revela el caos que otros no han querido enfrentar. Por eso los vigilantes actúan como una sombra necesaria, como una contraparte que confirma la grandeza de Virgo, aun sin quererlo. Hay un aspecto que rara vez se desarrolla: la vigilancia no solo moldea a los que observan, también fortalece al signo observado. Virgo, al sentirse bajo miradas constantes, aprende a refinar aún más su silencio, a fortalecer aún más sus raíces, a pulir cada paso con mayor maestría. La presión de la mirada externa se convierte en una forja que endurece su temple y que le recuerda que su camino no es ordinario. Mientras los demás se consumen en el deseo de descubrir su secreto, Virgo va descubriendo el suyo propio, profundizando en su misión sin distraerse, convirtiéndose en un ser cada vez más inaccesible para quienes lo acechan desde la sombra. El poder de este signo es que jamás se traiciona a sí mismo. Y eso es lo que más exaspera a quienes lo vigilan. Buscan la incoherencia, esperan la contradicción, anhelan un momento en el que se derrumbe la máscara, sin comprender que Virgo no usa máscaras. La autenticidad que lo define lo protege de esas caídas. Y mientras otros viven pendientes de la opinión ajena, Virgo sigue obedeciendo a una brújula interna que no se deja manipular por la mirada externa. Ese nivel de coherencia, que se sostiene aún bajo el escrutinio constante, es lo que lo convierte en un signo imposible de quebrar. La vigilancia, además, es un testimonio de que Virgo despierta transformación en su entorno. No solo inspira a quienes lo observan con respeto, también incomoda a quienes quisieran verlo en silencio. El simple hecho de que provoque estas reacciones demuestra que es un catalizador, alguien que sin proponérselo altera el equilibrio de quienes lo rodean. Su presencia obliga a los demás a confrontarse, a reconocerse, a enfrentar las grietas que preferirían mantener ocultas. Es una especie de justicia cósmica. El signo que simboliza la pureza es también aquel que, con solo existir, desenmascara lo que no resiste el contraste con la verdad. Al final, quienes vigilan terminan atrapados en una paradoja que no logran resolver. Creen que observando de cerca algún día alcanzarán lo que Virgo tiene, pero lo único que consiguen es reforzar la distancia que los separa. Porque lo que buscan no se copia ni se roba, se construye con paciencia, con constancia, con un compromiso que pocos están dispuestos a sostener. Esa es la lección última que Virgo entrega a través de la vigilancia que recibe. Se puede imitar un gesto, una palabra, una acción, pero jamás se puede replicar la esencia de alguien que vive en plena conexión con su propósito cósmico. Y mientras tanto, en ese escenario que parece eterno, Virgo sigue caminando bajo el firmamento como una figura que avanza sin prisa pero sin pausa, consciente de que las miradas que lo siguen solo confirman que su luz se distingue en la penumbra. No se detiene a mirar atrás, no se justifica, no se rebaja. Su grandeza se acrecienta precisamente porque no depende de los que lo vigilan, sino de la voz interior que lo guía y del destino estelar que le recuerda que su misión es elevar, construir, purificar y trascender. Quien lo observa desde la envidia quedará consumido por su propio vacío, y quien lo contempla con admiración aprenderá el arte de crecer en silencio. En ambos casos, el triunfo es de Virgo, porque su camino está escrito en las estrellas y ningún ojo humano puede detener lo que está marcado por el cosmos. La vigilancia hacia Virgo no se limita a los actos visibles, también se extiende al plano sutil, a los pensamientos, a los silencios y hasta los instantes de soledad en los que este signo parece perderse en sus propios mundos interiores. Aquellos que lo observan saben, aunque no lo admitan, que incluso en su quietud hay algo poderoso, que en el aparente retiro se gesta una fuerza que intimida. La soledad de Virgo es fértil, no es vacío, y quienes lo vigilan lo saben, por eso temen que cada instante en el que se aparta sea un momento en que se fortalece y se vuelve aún más inalcanzable. Esa percepción los enloquece, porque ellos mismos no saben crecer en silencio ni nutrirse de la introspección. El magnetismo de Virgo también reside en su relación con el tiempo.
Mientras muchos corren sin rumbo o buscan atajos, Virgo avanza con la cadencia de quien entiende que cada proceso necesita su ciclo. Este dominio del tiempo es otra de las razones por las que se convierte en blanco de vigilancia, porque quienes lo observan sienten que siempre llega a buen puerto, que nunca se extravía en lo inútil, que siempre encuentra la forma de aprovechar incluso los momentos más adversos. La percepción de que maneja el destino con una sabiduría natural despierta tanto la admiración como el resentimiento de quienes carecen de esa misma visión. La vigilancia hacia Virgo también se alimenta de la incapacidad de otros para comprender su dualidad. Este signo combina la precisión de lo analítico con la sensibilidad de lo humano, y esa mezcla desconcierta. Hay quienes lo vigilan intentando descifrar si es frío o cálido, si es distante o cercano, si es duro o compasivo. Nunca logran atraparlo en un solo molde, porque su esencia mercurial se adapta, cambia, responde de manera exacta a cada circunstancia sin perder coherencia. Esa fluidez lo vuelve imposible de definir, y en esa imposibilidad nace la obsesión de los que lo vigilan, como si al comprenderlo pudieran alcanzar un equilibrio que ellos mismos no poseen. Otro aspecto poco mencionado es la influencia que esta vigilancia ejerce sobre la reputación de Virgo. Aunque el signo no busca protagonismo ni fama, los que lo vigilan terminan expandiendo su nombre, difundiendo su imagen, proyectando sus cualidades incluso cuando intentan criticarlas. Así, los ojos que desean verlo caer terminan reforzando su presencia, y los labios que lo señalan terminan divulgando la grandeza de aquello que envidian. El universo utiliza incluso a sus adversarios como canales para engrandecer su figura, porque lo auténtico siempre trasciende más allá de la intención de quienes intentan reducirlo. La relación entre Virgo y quienes lo vigilan también revela un aprendizaje oculto sobre el poder de la resistencia silenciosa. En lugar de enfrentarse abiertamente a quienes lo observan con malos deseos, Virgo se limita a seguir adelante, demostrando que la mejor respuesta a la envidia y al control no es la confrontación, sino la fidelidad al propio camino. Esa actitud desconcierta aún más a los vigilantes, porque esperaban reacción, esperaban lucha, esperaban un desgaste que nunca llega. Así descubren, sin querer, que la indiferencia de Virgo hacia la hostilidad es su arma más poderosa, un escudo invisible que desactiva las intenciones maliciosas y convierte cada intento de ataque en un golpe que rebota en el vacío. Existe además una dimensión espiritual en este fenómeno. Los vigilantes, sin comprenderlo, terminan vinculados al destino de Virgo, girando a su alrededor como satélites que nunca alcanzan el centro. Esa conexión los marca, porque mientras él se eleva en su perfección y avanza hacia su misión cósmica, ellos quedan atrapados en la órbita de lo que nunca alcanzarán plenamente. Son parte del telón de fondo de su historia, piezas necesarias para que se vea con más claridad el contraste entre quien sigue su propósito y quienes se distraen observando los pasos ajenos. En el plano más profundo, la vigilancia que pesa sobre Virgo es un tributo disfrazado. Solo se vigila lo que se teme o lo que se admira, nunca lo que se considera irrelevante. Y que tantas miradas lo sigan es prueba inequívoca de que su presencia es significativa, de que su huella es lo suficientemente fuerte como para inquietar. El cosmos concede a Virgo esa confirmación a través de los ojos de los demás, recordándole que su luz no se apaga y que incluso quienes lo adversan se convierten en testigos de su fuerza. Así, en el escenario estelar, la figura de Virgo camina con la certeza de que ninguna vigilancia lo limita, sino que lo engrandece. Cada mirada hostil se convierte en un impulso para refinar su esencia, cada intento de imitación es un reconocimiento involuntario de su superioridad, cada suspiro de envidia es una proclamación de su grandeza. El signo de la doncella avanza con paso firme, rodeado de ojos incapaces de apartarse de su brillo, sabiendo que en esa vigilancia constante se revela su misión, demostrar que lo verdadero no se destruye, que lo auténtico no se imita y que lo eterno, por más observado que esté, siempre se eleva por encima de las sombras. Los que vigilan a Virgo no solo se convierten en una sombra externa, también se adentran en un terreno invisible donde la energía del signo los confronta con aquello que no desean aceptar de sí mismos. La mirada que colocan sobre la doncella no es únicamente física ni terrenal, también es psíquica, porque saben, sin poder explicarlo, que Virgo tiene una conexión con el orden cósmico que ellos mismos no alcanzan. Esa conciencia los desestabiliza, pues les recuerda que no basta con observar para poseer la esencia de un ser que ha nacido con la bendición de la exactitud y el don de perfeccionar lo que toca. La vigilancia, entonces, se convierte en un acto de dependencia, como si al seguir cada paso de Virgo se alimentaran de la energía que no saben generar por sí mismos. Esa obsesión se magnifica porque Virgo es uno de los signos más difíciles de descifrar. No es previsible, pero tampoco caótico, no es totalmente rígido, pero tampoco volátil.
Los que lo vigilan sienten que cada una de sus acciones está impregnada de una lógica superior que escapa al entendimiento ordinario. Lo ven organizar cuando todo se derrumba, lo ven encontrar soluciones en medio de la confusión, lo ven conservar la calma donde otros ya han perdido la razón. Esa capacidad de sostener el orden en medio de la tormenta lo vuelve objeto de observación constante, porque quienes carecen de ese don no pueden más que contemplarlo con una mezcla de impotencia y asombro. Lo que casi nunca se menciona es cómo la vigilancia prolongada termina por desgastar a los mismos vigilantes. Ellos, al enfocar tanto su energía en seguir y controlar lo que hace Virgo, descuidan su propio camino. Mientras Virgo construye con paciencia, quienes lo vigilan se paralizan, atrapados en la comparación continua, consumiéndose en un fuego que ellos mismos alimentan. Lo que pretendía ser un mecanismo de control termina convirtiéndose en una cadena que los ata aún más fuerte al signo, porque cuanto más lo miran, más conscientes son de la distancia que los separa de esa grandeza que intentan alcanzar. Hay además un poder silencioso en Virgo que pocos logran comprender y que intensifica la necesidad de vigilarlo. Su fuerza no se muestra en gestos grandilocuentes ni en demostraciones de poder evidentes, sino en el detalle, en lo pequeño, en lo minucioso. Ese nivel de perfección se escapa a los ojos comunes, pero los vigilantes, atentos, lo perciben y saben que ahí se esconde el verdadero secreto. Esa maestría discreta, esa capacidad de lograr tanto con tan poco, los intriga y los consume, porque entienden que lo extraordinario no siempre se viste de grandeza exterior, sino de la constancia invisible que solo algunos son capaces de sostener día tras día. Otro aspecto no desarrollado es la relación entre Virgo y el destino de quienes lo vigilan. Al estar tan pendientes de sus movimientos, inevitablemente se convierten en parte de su historia. Sin proponérselo, Virgo arrastra con él a quienes lo observan, obligándolos a enfrentarse a lecciones que de otro modo habrían evitado. El universo, en su sabiduría, los coloca como testigos, no para que lo frenen, sino para que aprendan a través de la comparación, para que reconozcan sus propias limitaciones y tal vez encuentren en esa vigilancia una chispa de transformación. Aunque algunos lo hagan desde la envidia y la hostilidad, esa fijación se convierte en una oportunidad de evolución, porque lo auténtico siempre deja huella, incluso en quienes lo rechazan. Virgo, en medio de todo esto, nunca se detiene a dar explicaciones ni a buscar justificaciones. Esa indiferencia frente a la vigilancia lo engrandece aún más, porque demuestra que su energía no se doblega ante la presión externa. Su misión cósmica no depende de la mirada de los demás, sino de la voz interior que lo guía hacia el perfeccionamiento constante. Y esa fidelidad a sí mismo es precisamente lo que más desespera a los vigilantes, porque mientras ellos gastan fuerzas en seguirlo, Virgo multiplica las suyas en avanzar. La diferencia se agranda con el tiempo, y la vigilancia que nació de la envidia termina convirtiéndose en una confirmación de que el signo avanza hacia alturas cada vez más inalcanzables. El carácter épico de este fenómeno reside en que Virgo nunca pidió ser seguido ni observado. Su grandeza no es exhibicionismo, sino consecuencia de una misión superior inscrita en su esencia. Sin embargo, el cosmos lo ha destinado a caminar rodeado de ojos, porque su existencia es enseñanza, incluso cuando él mismo no busca enseñar. Y así, los que lo vigilan cumplen un papel inesperado, son los heraldos de su grandeza, son los que, al estar tan pendientes de él, multiplican el eco de su fuerza, son las sombras que, al rodear su luz, hacen que ésta resplandezca con más intensidad. De este modo, Virgo se eleva sobre la mirada constante, convirtiendo la vigilancia en un tributo involuntario. No importa si esos ojos lo observan con admiración o con rencor, porque en ambos casos son testigos de su fuerza. El signo avanza sabiendo que ninguna sombra puede apagar la claridad que emana de su esencia, y que ninguna copia puede igualar lo que nace de una conexión auténtica con el universo. Los que vigilan quedarán atrapados en su obsesión, pero Virgo seguirá ascendiendo, con la certeza de que cada paso está marcado por las estrellas y protegido por la grandeza de lo eterno. Quienes vigilan a Virgo no solo se sienten atraídos por lo que hace, sino también por lo que calla. El silencio de este signo se convierte en un terreno fértil para la especulación de los demás, porque allí donde no hay palabras, los vigilantes proyectan sus propias dudas, temores y deseos. Virgo guarda para sí lo que considera sagrado, no necesita exponer su estrategia ni sus pensamientos más profundos, y eso lo vuelve aún más impenetrable para los que lo siguen con obsesión. Esa reserva, que no es frialdad sino sabiduría, desconcierta a quienes esperan transparencia absoluta, porque no entienden que la verdadera fuerza no siempre se anuncia, sino que se protege. Es precisamente esa capacidad de mantener lo esencial lejos de miradas indiscretas lo que multiplica la curiosidad de quienes desean tenerlo todo bajo control.
Hay una dimensión energética que se intensifica en la relación entre Virgo y sus vigilantes. Al concentrar tanta atención en él, los que lo observan terminan alimentando su campo magnético. Cuanto más lo vigilan, más fuerza adquiere, porque las miradas funcionan como combustible invisible. Aunque lo hagan con envidia o con mala intención, esa energía termina reforzando la coraza interna de Virgo, que sabe transformar lo negativo en impulso. Esto es un don oculto que pocos comprenden, la capacidad del signo de tomar incluso la hostilidad como una oportunidad de fortalecimiento. Los vigilantes creen debilitarlo con sus pensamientos, cuando en realidad contribuyen a expandir su poder, sin darse cuenta de que forman parte de un engranaje mayor del destino. Otra faceta poco mencionada es la manera en que la vigilancia afecta la creatividad de Virgo. Este signo no se limita a reproducir lo que ya existe, sino que innova a través de la perfección. Y mientras otros copian lo que ven, Virgo ya ha dado un paso más, ya ha transformado lo aprendido en algo superior. Esta dinámica genera un ciclo inalcanzable. Cuando los vigilantes intentan imitar un movimiento, Virgo ya ha construido otro camino distinto, dejando siempre una distancia imposible de reducir. Esa constante evolución lo convierte en un enigma para quienes lo siguen, porque nunca logran alcanzarlo, siempre están un paso atrás, y esa frustración los ata aún más fuerte a la obsesión de observarlo. En el plano espiritual, la vigilancia hacia Virgo también es una prueba iniciática. La vida lo expone a la mirada constante para templar su alma, para recordarle que su misión no puede depender de la aprobación ni del rechazo ajeno. Debe aprender a caminar con la firmeza de quien sabe que su verdad no necesita ser defendida, porque se sostiene por sí sola. Esta lección lo convierte en un guerrero silencioso, en alguien que se fortalece sin batallas visibles, porque su lucha no es contra los vigilantes, sino contra la tentación de desviarse de su propósito por la presión externa. Cada vez que mantiene la calma frente a la mirada hostil, Virgo asciende un peldaño más en su camino cósmico, demostrando que la verdadera grandeza no se mide en la ausencia de enemigos, sino en la capacidad de mantenerse intacto a pesar de ellos. Existe también un aspecto relacionado con el destino colectivo. Los que vigilan no son figuras aisladas, sino parte de un entramado mayor que revela la influencia que Virgo ejerce sobre su entorno. Allí donde aparece, despierta movimientos, provoca reacciones, altera dinámicas. Su mera presencia desvela verdades y evidencia carencias. El hecho de que tantas personas se sientan obligadas a observarlo es señal de que su energía actúa como catalizador, transformando la realidad de quienes lo rodean. Virgo se convierte, de manera inconsciente, en el eje alrededor del cual otros giran, en el punto de referencia que obliga a ajustar caminos, en la brújula que muestra lo que está en orden y lo que no. Los vigilantes, en el fondo, cumplen una función cósmica sin saberlo. Al observar con tanta intensidad, terminan confirmando lo que intentan negar, que Virgo tiene un poder que los supera. Cada mirada, cada palabra de imitación, cada crítica disfrazada de indiferencia, es en realidad un reconocimiento involuntario. La vigilancia constante se transforma en un himno silencioso a la grandeza del signo, porque lo que se ignora desaparece, pero lo que se vigila se magnifica. Cuanto más lo controlan, más evidente se hace que no pueden prescindir de su presencia. Finalmente, lo que da un matiz épico a esta dinámica es que Virgo nunca se detiene por las miradas. Su paso es firme, constante, discreto, como el de un guerrero que conoce su ruta en el mapa estelar. Sabe que las sombras siempre rodearán la luz, y que la vigilancia no es obstáculo, sino prueba de que su esencia brilla con una intensidad imposible de ocultar. Los que lo vigilan quedarán atrapados en la rueda de la comparación y el deseo, mientras él seguirá ascendiendo hacia su propósito, construyendo en silencio, avanzando hacia lo eterno. La vigilancia, lejos de debilitarlo, se convierte en el coro involuntario que confirma su fuerza, el eco que multiplica su presencia, la sombra que prueba que su luz es real. Así, bajo el juicio constante de los ojos ajenos, Virgo se convierte en símbolo de resistencia, en ejemplo de autenticidad, en recordatorio de que lo verdadero, por mucho que sea observado, nunca deja de crecer. La vigilancia hacia Virgo se intensifica porque su esencia está ligada al misterio de lo incorruptible. En un mundo donde la mayoría se entrega a lo efímero y se deja arrastrar por el deseo inmediato, Virgo mantiene una línea recta, una constancia que no se rompe, un compromiso con la perfección que trasciende lo material. Esa incorruptibilidad es lo que convierte a los vigilantes en figuras obsesionadas, pues saben en lo más profundo de sí que el signo jamás será desviado de su camino por halagos, tentaciones o amenazas. El hecho de que no se doblegue lo vuelve un desafío imposible para aquellos que viven midiendo su fuerza en el dominio sobre otros. Intentan atraparlo,
comprenderlo, desgastarlo, pero lo único que logran es reforzar su resistencia. Hay una cualidad particular de Virgo que incrementa la atención que recibe, su capacidad de ver más allá de lo evidente. Este signo no se queda en la superficie de los hechos, sino que profundiza hasta llegar a la raíz de todo. Quienes lo vigilan, al percibir esa claridad, sienten miedo de ser expuestos. Muchos vigilan para protegerse, porque saben que Virgo es capaz de detectar lo que otros esconden, de leer los gestos que no se dicen, de intuir las intenciones detrás de las palabras. Esa visión penetrante actúa como un faro que desnuda lo oculto, y quienes se sienten amenazados por esa verdad prefieren seguir de cerca a Virgo para anticipar el momento en que pueda revelar lo que ellos intentan mantener enterrado. También existe un magnetismo ligado al contraste entre su humildad y su grandeza. Virgo nunca se presenta como un ser que busca dominar ni acaparar, pero precisamente esa modestia genuina lo vuelve más admirable e inalcanzable. Los que lo vigilan no entienden cómo alguien que no busca protagonismo logra convertirse en referente, como alguien que camina en silencio atrae más atención que quienes gritan para ser vistos. Esa paradoja los desconcierta, y en ese desconcierto nace la obsesión de vigilarlo, porque su sola existencia rompe las reglas de lo que ellos creen necesario para sobresalir en el mundo. Lo que pocas veces se considera es cómo la vigilancia moldea el destino de Virgo de manera indirecta. Al ser constantemente observado, desarrolla un sentido agudo de la cautela, un instinto natural para moverse con precisión, como un guerrero que avanza en terreno vigilado sin dejar huellas fáciles de seguir. Ese entrenamiento invisible lo convierte en un estratega nato, capaz de dar pasos seguros incluso en terrenos hostiles. Los vigilantes, creyendo que lo condicionan, en realidad lo están ayudando a volverse más fuerte, más sutil, más sabio. Así, cada mirada de control se transforma en un ejercicio de fortaleza que lo prepara para batallas mayores en su misión cósmica. En la dimensión espiritual, Virgo se convierte en un guardián de lo sagrado, y quienes lo vigilan terminan reconociendo ese rol aún sin quererlo. Pueden intentar copiarlo o sabotearlo, pero su misma fijación los hace partícipes de un rito en el que Virgo encarna la pureza que el universo coloca como ejemplo. Los vigilantes son arrastrados a un aprendizaje, porque nadie puede observar tanto tiempo a la luz sin terminar siendo tocado por ella, incluso si la intención inicial fue oscura. En la larga danza entre la observación y la autenticidad, los que vigilan terminan enfrentándose a su propia transformación, aunque sea dolorosa, aunque sea involuntaria. Hay un poder en Virgo que desarma y que rara vez se menciona, su capacidad de mantener intacta su esencia en medio de la repetición constante de las miradas. La mayoría de los seres humanos se alteran, cambian de rumbo o se desvían cuando saben que están siendo observados. Virgo, en cambio, no modifica su naturaleza. Su autenticidad es tan profunda que ni la presión ni la vigilancia logran arrancarle lo genuino. Esa inquebrantable fidelidad a sí mismo es la señal de su grandeza, el recordatorio de que lo verdadero no necesita escapar ni disfrazarse, porque no tiene nada que temer. El fenómeno de ser vigilado se convierte, así, en un símbolo épico de la lucha entre la sombra y la luz. Virgo no necesita alzar la voz para imponerse, no necesita demostrar nada con grandilocuencia, porque su sola coherencia lo vuelve indestructible. Los vigilantes, atrapados en la telaraña de su propia obsesión, se convierten en piezas necesarias de la historia, pues sin ellos el contraste no sería tan evidente. La sombra confirma la presencia de la luz, la vigilancia confirma la existencia del poder, la envidia confirma la grandeza que se quisiera tener. De este modo, el destino de Virgo se eleva aún más. Rodeado de miradas, continúa su camino sin detenerse, sabiendo que cada paso que da es un acto de independencia frente al juicio ajeno. La grandeza que despliega no es ruido ni espectáculo, sino el resultado de caminar con la certeza de que su esencia está inscrita en las estrellas y que ninguna mirada, por más intensa o constante que sea, puede alterar lo que está marcado en el universo. Quienes lo vigilan seguirán atrapados en la eterna espera de verlo caer o de poder alcanzarlo, pero el signo seguirá ascendiendo, silencioso, imparable, eterno, recordando que la verdadera fuerza no necesita defensa, porque su sola existencia basta para imponerse. El enigma de Virgo se vuelve aún más profundo cuando se observa que su grandeza no nace de la necesidad de ser seguido, vigilado o admirado, sino de la naturalidad con la que encarna principios universales. En un mundo donde muchos se deforman para adaptarse a los ojos externos, Virgo conserva la línea recta de su verdad interior. Esa inalterabilidad genera una tensión que no todos pueden soportar, porque quien lo observa desde la sombra percibe que su resistencia no es fingida, que su claridad no es un artificio, que su integridad no es una estrategia sino una esencia.
Esta cualidad convierte la vigilancia en una especie de confesión, pues quienes lo observan de manera obsesiva reconocen en silencio lo que no pueden igualar ni destruir. La pureza que Virgo representa no debe confundirse con fragilidad. Muy al contrario, es un acero invisible que ha sido templado en el silencio, en la paciencia y en la disciplina. Sus vigilantes creen que el tiempo desgastará esa firmeza, que las miradas constantes lo harán tropezar, pero con cada intento Virgo reafirma lo que es. En lugar de quebrarse, pule sus aristas, refuerza su estructura y afianza sus raíces. Esta capacidad de convertir la presión en solidez lo asemeja a los diamantes, que solo surgen de lo más profundo y de lo más duro. Así, la vigilancia, que podría ser percibida como una carga, se transforma en el fuego invisible que forja su grandeza. Lo que raramente se menciona es el rol silencioso que Virgo cumple como espejo. Quienes lo vigilan terminan enfrentándose a sí mismos, porque la claridad que emana revela sus propias sombras. Ante la presencia de Virgo, los demás no pueden escapar de su propia desnudez interior, y esa incomodidad se traduce en obsesión, en control, en necesidad de seguir cada uno de sus pasos. Pero en ese mismo acto de vigilar, los otros aprenden, aunque no lo deseen, porque nadie puede fijar tanto la mirada en la pureza sin que algo dentro de sí se despierte o se resquebraje. Virgo, sin proponérselo, se convierte en maestro, no desde la imposición, sino desde la irradiación de lo que es imposible apagar. Hay un detalle épico en la forma en que Virgo avanza en su destino, no necesita del ruido de la multitud para confirmar su camino. Al contrario, cuanto mayor es el silencio que lo rodea, más poderosa es su marcha. Los vigilantes, en su intento de detenerlo o de imitarlo, se convierten en coro involuntario de su epopeya, porque cada mirada fija en él es testimonio de que su fuerza no puede ser ignorada. Su vida se convierte en relato, en mito, en una historia que se cuenta incluso en los rincones donde nunca puso un pie, porque su influencia trasciende lo inmediato y se graba en la memoria de quienes lo contemplan. El signo guarda también un vínculo secreto con los ciclos cósmicos. Su esencia no es solo terrenal, sino también celeste, y la vigilancia que despierta tiene un trasfondo más profundo de lo que parece, es la atracción que genera el orden en medio del caos, la disciplina en medio de la confusión, la pureza en medio de la corrupción. Virgo representa la chispa de equilibrio que la humanidad teme perder, y por eso tantos ojos se posan sobre él, con miedo, con deseo, con admiración o con rivalidad. La vigilancia no es solo un fenómeno humano, sino también espiritual, el universo lo protege y lo observa, porque en su fidelidad al detalle se juega un equilibrio mayor. En la épica de la existencia, Virgo es la prueba viviente de que lo pequeño es grande, de que lo discreto es poderoso, de que lo silencioso puede ser más atronador que cualquier grito. Su grandeza no radica en desafiar a los demás con armas visibles, sino en mantenerse incólume frente a las tormentas invisibles. La vigilancia que lo rodea, lejos de ser un obstáculo, es el escenario en el que despliega la lección más importante: la verdadera fuerza no se mide por cuántos siguen tu camino, sino por la imposibilidad de ser desviado de él. Así, mientras las miradas persisten, Virgo se eleva. No lucha contra la vigilancia, no la busca ni la teme, simplemente la trasciende. Y en esa trascendencia se revela lo que pocos comprenden, que el poder más grande no se encuentra en controlar a otros ni en escapar de ellos, sino en permanecer fiel al propio destino, tan firme como una estrella que brilla en la noche, observada por millones de ojos, pero jamás alterada en su resplandor. La vigilancia que recae sobre Virgo no es únicamente el reflejo de la envidia o la admiración, sino también la señal de que su energía actúa como un punto de referencia en un mundo que se tambalea entre lo incierto y lo efímero. Cada paso de Virgo, cada decisión meditada, cada silencio cargado de intención se convierte en brújula para quienes lo rodean, aunque estos jamás lo reconozcan. Su andar es tan firme y su búsqueda de perfección tan constante, que despierta la necesidad ajena de entenderlo, de descifrar su enigma, como si en él se escondiera un mapa secreto hacia lo que todos anhelan pero no logran alcanzar. Esta búsqueda silenciosa es la que se transforma en vigilancia, porque los demás presienten que, de alguna manera, Virgo conoce una verdad que ellos aún no dominan. La paradoja radica en que Virgo jamás busca ser seguido, ni pretende que su vida se convierta en un ejemplo visible. Su propósito se eleva mucho más allá de los ojos que lo observan, porque él responde a una ley cósmica que lo impulsa a perfeccionar su entorno, a ordenar lo que el universo ha dejado en desorden, a sembrar claridad donde otros solo siembran confusión. Este llamado, que parece humilde en su forma, es en realidad de una grandeza inabarcable, porque convierte cada acto de Virgo en una chispa de restauración universal. Quienes lo vigilan sienten esa vibración sin comprenderla del todo,
y por ello los siguen con un interés obsesivo, temiendo perderse la revelación que podría transformarlos. Existe una dimensión aún más profunda en esta dinámica, y es que la vigilancia sobre Virgo no solo habla de quienes lo observan, sino del rol que el cosmos le ha entregado. En la mitología astrológica, los signos de tierra son los guardianes de la materia y de lo concreto, pero Virgo trasciende ese papel, no solo protege, también purifica. Su destino es ser crisol donde se quemen las impurezas de los demás, espejo que devuelve la verdad desnuda, faro que ilumina sin necesidad de imponerse. Por eso, la atención que recibe es tan intensa, no se trata de la fascinación por una figura humana, sino del magnetismo que ejerce una energía destinada a mantener el equilibrio de lo que existe. El fuego de esa misión se vuelve más visible en los momentos de prueba. Mientras otros se quiebran bajo la presión de las miradas, Virgo se transforma. La vigilancia no lo esclaviza, lo disciplina, no lo aplasta, lo entrena, no lo paraliza, lo afila. Cada juicio externo, cada crítica o cada expectativa lanzada sobre él se convierte en la piedra contra la que forja su templo. Es entonces cuando revela su verdadera fuerza, la que no necesita ruido ni espectáculo, la que se construye en la perseverancia silenciosa, en la exactitud de lo que hace, en la fidelidad a su esencia. Esa fuerza es la que aterra y fascina a quienes lo observan, porque no pueden encontrarle fisuras que los tranquilicen ni debilidades que lo hagan caer. El trasfondo épico de todo esto es que Virgo nunca se encuentra solo en esta batalla invisible. Aunque la vigilancia lo rodee como una sombra constante, la energía de Mercurio, su regente, le entrega la agilidad mental y espiritual necesaria para moverse con ligereza, para escapar de las trampas de quienes intentan retenerlo, para transformar la tensión en sabiduría. El cosmos le otorga la misión de ser el artesano de lo eterno, el tejedor de armonía en medio del caos, y en esa misión su soledad se convierte en grandeza. Lo que otros llaman presión, él lo convierte en camino, lo que otros ven como control, él lo transforma en impulso hacia alturas aún mayores. Al final, lo que pocos comprenden es que la vigilancia sobre Virgo es, en el fondo, un reconocimiento involuntario. Allí donde tantos se pierden en la confusión, Virgo permanece firme, allí donde tantos claudican, Virgo resiste, allí donde tantos se distraen, Virgo se enfoca. Ese contraste lo convierte en un faro inevitable, aunque no lo desee. Y en el escenario cósmico, donde las almas se cruzan en sus trayectorias, no hay nada más poderoso que un ser que avanza sin desviarse, que sigue su camino con la certeza del destino grabada en su espíritu. Virgo enseña que no hay mirada externa capaz de alterar a quien se sostiene en la verdad de su esencia. Que no existe vigilancia capaz de encadenar a quien ha hecho del orden su fortaleza y de la claridad su espada. Que la grandeza no reside en imponerse sobre los demás, sino en mantenerse inalterable aun cuando el mundo entero intenta observar, imitar o detener. Y es en esa fidelidad a sí mismo donde su vida se convierte en epopeya, un viaje silencioso pero resplandeciente, observado por miles de ojos, pero dirigido siempre por una sola brújula, la de su espíritu indomable.